Hola, buenos días. Soy la coordinadora de vinculación, Claudia Menéndez. Estamos aquí reunidos para recibir al doctor Emilio Carcaño Bringas, quien dará una plática sobre la creación de actividades didácticas con ChatGPT. Damos la bienvenida a nuestro público, a estudiantes, académicos y público en general a este evento. Doy la bienvenida sobre todo al doctor Emilio Carcaño Bringas, que es doctor en Ciencias de la Educación. Antes de leer tu reseña académica, Emilio, a mí me gustaría mejor que tú nos las compartieras y que nos dieras tu trayectoria, por favor. Adelante. Gracias, licenciada Claudia. Actualmente estoy laborando como coordinador de posgrados y coordinador de desarrollo digital en la Universidad de las Naciones. Me he desempeñado como docente en nuevas tecnologías de la educación desde el año 2018 y como docente desde el año 2011. Y bueno, la experiencia que vengo a compartirles el día de hoy, eh, parte de los trabajos que he realizado también como estudiante de la licenciatura en informática en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y la experiencia que hemos tenido aquí en el área de posgrados con la elaboración de algunos manuales y otros trabajos relacionados con las distintas maestrías. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre eso, sobre la experiencia que hemos tenido con ChatGPT 4. Y bueno, con el permiso de ustedes, vamos a comenzar a compartir pantalla para dar inicio a esta plática. Adelante, doctor. Muy amable, gracias. Bueno, se titula Creación de actividades didácticas con ChatGPT 4. Vamos a hablar en general sobre aspectos prácticos de qué podemos hacer con esta herramienta. Lo primero que debemos saber, bueno, cuál va a ser nuestro objetivo: comprender y aplicar los elementos esenciales, los más básicos, de la inteligencia artificial generativa en educación. Se llama generativa porque es capaz de crear nuevas cosas a partir del entrenamiento que ha recibido. Vamos a ver sus ventajas, aplicaciones y un par de mitos que rodean todo esto de la inteligencia artificial. Bueno, cuando escuchamos inteligencia artificial, lo primero que nos viene a la mente, por nuestra cultura, por todo lo que nos rodea y lo que se ha comentado entre pares al respecto, ha sido que se trata de máquinas que se apoderan del mundo. Y comenzó el boom del ChatGPT 4 y todo el mundo hablaba sobre el potencial que tenía y que nos causaba asombro lo que se podía lograr con esta herramienta, que nos pudiera responder tal como lo hace un ser humano. Pero aquí es importante aclarar, de inicio, la visión que tengamos de esta herramienta nos ayudará a encontrarle utilidad o no. Entonces, vamos a pensar en ella no como una inteligencia en sí, porque realmente no lo es aún, no como la inteligencia humana. Se trata simplemente de software. Así vamos a pensar en ella, en ChatGPT 4. Es software que procesa datos a una velocidad increíble y por esa razón nos parece, es decir, está imitando la inteligencia humana, pero realmente todavía no pueden pensar tal como lo hacemos nosotros. Y bueno, una vez que aclaramos que se trata de software, estamos en posición de hablar un poquito sobre lo que es la inteligencia generativa. Decíamos que puede crear algo totalmente nuevo a partir de patrones y características que ha aprendido de conjuntos de datos previos. Es lo que les decía, ha sido entrenado con una gran cantidad de datos y se le mostró cómo se expresa el ser humano en varios idiomas. Y esto fue lo que aprendió.
Entonces, por eso tiene la capacidad de respondernos tal como nosotros nos expresamos. La inteligencia artificial generativa, que es a la que pertenece ChatGPT 4, puede ser utilizada para crear contenido educativo personalizado. Esa es la ventaja que vamos a tomar, que podemos personalizarlo para cada uno de nuestros estudiantes o para cada uno de nuestros grupos, y podemos adaptarlo a las necesidades de cada uno de ellos. Lo primero que debemos saber es que cuando escribimos en el ChatGPT 4 debemos seguir una estructura en la que le damos una indicación, una instrucción. Si contamos con la versión de paga, le indicamos qué plugin queremos que utilice, y aquí viene la parte más importante, el contexto. Al igual que nosotros cuando estamos platicando con otra persona y de repente sacamos una frase, si no hemos puesto en contexto a esa persona, tarda un poco en procesar de qué estamos hablando, o incluso nos lo pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? Para que de acuerdo a esa plática o ese contexto, es decir, de qué ciencia estamos hablando, de qué tema en general estamos hablando, será la utilidad que encuentre sobre esa frase que le hemos dado. Después, dentro de esta estructura, le damos detalles. ¿Cómo quiero que se hagan las cosas? Punto por punto. Entre más detalles se agreguen al contexto, tendremos una respuesta más exacta de este programa. Y finalmente, le pedimos el formato de salida. Es decir, cómo queremos que nos responda, cómo queremos que sea la frase. Y bueno, esta es la estructura en general. Ahora, vamos a ver punto por punto dónde podemos aplicarla y cómo, con unos ejemplos prácticos. Una de las ventajas de la que encontramos más útil es que el ChatGPT nos puede dar retroalimentación inmediata. Esto nos sirve porque cuando dejamos tareas a los estudiantes, no podemos estar ahí para auxiliarlos. Así que puede obtener esta revisión de un experto y saber de manera inmediata en qué se equivocó y qué puede corregir. ¿Cómo lo haremos? Ponemos, por ejemplo, el estudiante escribe lo que entendió sobre un tema y le dice al ChatGPT, con base en este texto, comienza a alimentar el prompt, escribiendo o cortando y pegando el texto que ha escrito, y le decimos, cerramos las comillas del texto y le decimos, compórtate, en este caso, como ingeniero industrial experto en optimización, y corrige el siguiente texto. Aquí, al decirle cómo queremos que se comporte el chat, él ya entiende de qué tema estamos hablando y se va a enfocar en ese vocabulario, en esos tecnicismos, y de esa manera le va a ser más sencillo corregir el texto del que estamos hablando. Bueno, una vez que ya pegamos el texto, voy a regresar un poco. Cuando le damos una comparativa de textos al chat, es decir, el estudiante escribe los apuntes, el ensayo que él ha ideado y alimenta el chat con los apuntes de la materia. El chat GPT tiene una manera de hacer la comparación y entender qué fue lo que se le enseñó al estudiante y qué es lo que se esperaría de un ensayo redactado por él. Entonces, aquí hacemos la comparativa con base en este texto, es primero el texto que le enseñamos al estudiante, después le damos el contexto para que sepa cuál es la actitud que va a tomar el chat, y después corrige el texto que escribió el estudiante. Al final ponemos el formato de salida, explica los errores cometidos y el porqué de la corrección. El texto debe explicar en un lenguaje claro, entendible para una persona que no es experta en el tema, con una explicación de los tecnicismos donde sea necesario utilizarlos. Es decir,
nos va a dar una salida tan clara que la pueda interpretar incluso alguien que no haya tomado nuestra materia. Y aquí viene la salida del chat GPT. Le va mostrando ahí, por ejemplo, nos marcó en negritas cuáles son las fallas que tuvo. Por ejemplo, el alumno escribió que el método que utilizamos era sintético, cuando en realidad es analítico. Y le va mostrando punto por punto al estudiante. Esto es como si el docente estuviera junto a él, acompañándolo y haciendo un repaso de clase. Por eso, este primer punto, el de retroalimentación inmediata, lo vamos a utilizar así. Recuerden que podemos utilizar el método tradicional de que hagan tarea en casa y utilicen el chat GPT, o podemos permitirles que saquen sus teléfonos móviles y trabajen en clase con chat GPT cuando estamos utilizando el Flipped Class o el aula invertida. Es decir, que estudien en casa y vengan a hacer tareas en el salón de clase. Ahora, algunos de los temas que vamos a tocar hoy fueron inspirados la estructura en este escrito que emitió nuestra máxima casa de estudios. El documento se llama Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial generativa en la docencia y fue el producto de mesas de trabajo cuando inició el boom de ChatGPT y fue publicado recientemente en este mes. Y algo de lo que podemos encontrar respecto a esto de la retroalimentación inmediata viene dentro de este documento en la página 25 y lo pueden encontrar como mejora crítica en la redacción de texto. Ahora, uno de los grandes mitos es que el chat va a hacer todo por nosotros. Eso no funciona de esa manera. Debemos estar claros que el chat nos va a dar una salida de calidad si nosotros insertamos los datos de calidad. ¿Y cómo se logra esto? El alumno debe mejorar muchísimo su redacción y su gramática. Por primera vez vamos a darnos cuenta qué tan mal hablamos nuestro propio idioma. Bueno, uno de los primeros mitos que debemos aclarar es la palabra alucinación. Se ha estado utilizando mucho desde que inició todo como las aplicaciones prácticas. Desde que llegaron al aula las aplicaciones de ChatGPT, hemos escuchado la palabra alucinación, pero no la utilicemos como se utiliza en psicología en idioma español, alucinación, el ver una presencia o percibir algo que no existe. Vamos a mentalizarlo como se utilizaría en informática. Es simplemente un error. Una alucinación del ChatGPT es un error. ¿Y a qué se deben estas alucinaciones? Normalmente son por la falta de contexto o la falta de detalles por parte del usuario. Otra de las aplicaciones que encontramos de ChatGPT es la tutoría virtual. Recuerden, en ocasiones el alumno no quiere participar en clase porque le parece que sus preguntas pudieran ser demasiado obvias o se siente apenado porque no quiere verse expuesto ante sus compañeros o, por qué no decirlo, existen compañeros maestros que no están muy dispuestos a regresar al tema previo y nos dicen, recuerda que eso ya debías saberlo, eso ya es muy básico. O nos contestan simplemente que es demasiada rebuscada nuestra pregunta. Esto conduce al estudiante a algo que se llama indefensión aprendida en educación. Cuando ha fallado un par de veces el estudiante, se da por vencido y ya no quiere seguirlo intentando. Sucede mucho en materias que requieren un poco más de labor, como matemáticas, química. Y bueno,
vamos a ver cuál sería un ejemplo de cómo puede ayudar el ChatGPT a los estudiantes que no se atrevieron a preguntar en clase. Este primero, compórtate como ingeniero en electrónica. En el tema, aquí ya le estoy dando el contexto. Estamos hablando de ingeniería electrónica y estamos hablando del tema cantidades eléctricas fundamentales. Y pregunto, al explicar la fórmula de la corriente, el docente explicó, I es igual a dQ sobre dt. Y pregunta al alumno, explica qué significa cada una de las letras y por qué ocupa la letra I en lugar de una letra C para representar la carga. Y bueno, le da los detalles y se refiere a intensidad, pero se ocupa para corriente. Comienza a desmenuzar cada una de las palabras. Ahora, nuevamente, pregunta, ¿tiene más dudas el estudiante? En este mismo hilo de conversación explica qué significa la letra D y por qué se escribe junto con las otras variables. De nuevo, viene una explicación muy detallada sobre cada uno de los aspectos. Noten lo que acabamos de poner aquí. En este mismo hilo de conversación, recuerden, cuando estén utilizando el ChatGPT y hagan otras preguntas, recuerden eso, que ya estábamos hablando sobre determinado tema, porque ha sucedido que escriben una pregunta y se desvía del tema. Para no volver a escribir todo el prompt inicial, es decir, para que el alumno no ponga otra vez, compórtate como ingeniero en electrónica y en el tema tal, dime cuáles son estas fórmulas. No tiene que poner eso, simplemente pone en este mismo hilo de conversación, explica qué significa y se ahorra tiempo. Y seguimos alimentando la conversación. En la siguiente ponemos cómo se debe leer dQ y dt. Y nos dice que se debe decir delta Q, delta T. Son pequeños detalles, pero debemos tenerlo presente y debemos permitir el uso de teléfonos móviles en el aula de clase para que el estudiante pueda ir consultando si no quiere estar interrumpiendo. Y, claro, dar como docentes la apertura en todo momento a que se nos hagan preguntas, pero sí es importante que tengamos en el aula de clases el ChatGPT como copiloto. Ahora, vamos a dar un ejemplo de cuál sería un error o una alucinación. Veamos. Inicio una nueva conversación desde cero, pero no he puesto el contexto. No hablo de ingeniería electrónica y tampoco hablo del tema. Y simplemente pregunto, ¿qué es DQ? Y nos da 4 opciones: Distrito Quirúrgico, Dairy Queen, Data Quality y Dragon Quest. Y el estudiante puede pensar, bueno, estamos hablando de ciencias. Imagino que son la calidad de datos. Y el estudiante escoge la número 3 y se queda con esa idea que eso era DQ. Pero aquí no se trata de que haya fallado el chat. Simplemente no lo hemos puesto en contexto antes de arrancar con la pregunta. Eso es muy importante porque hemos escuchado de compañeros maestros y alumnos que nos han dicho, es que no sirve esta herramienta o todavía le falta. Debemos tener en cuenta que aunque sí ha sido alimentado con una gran base de datos, cuando comenzamos a, digamos, platicar con él, debemos ponerlo en contexto siempre. Esto es muy importante, si no nos llevará a respuestas erróneas. Este es un ejemplo de una alucinación. Otro documento que les quiero recomendar es el de orientaciones y definiciones sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en los procesos académicos. Esta es una guía práctica que emitió la UDG también en este año. Esta parte de la que hablamos sobre tutoría virtual, la encontramos dentro de este documento en la página 15 como apoyo y seguimiento a estudiantes. Bien, continuemos con otros usos. Algo que podemos hacer para personalizar nuestra clase es crear una guía de estudio, es decir, hacer nuestros propios apuntes. Y le pedimos al chat, escribe el temario
elaborar una guía de estudio de 3 unidades sobre el tema: técnicas de control y tecnologías de la información, de la materia, administración de empresas. Simplemente así. Podemos ser tan específicos como necesitemos, pero este ejemplo es general. Y bueno, comienza a crear, nos crea la unidad 1 con 3 subtemas, y a su vez dentro de estos dos temas más. Ahora, una vez que ya nos hizo el temario, en ese mismo hilo de conversación comenzamos a desarrollar cada uno de los puntos y le decimos: desarrolla el tema 1.1, introducción a la administración de empresas. Pero aquí es importante decir, si queremos que sea muy general, el chat va a crearlo con la información que tiene almacenada. Si queremos hacer algo un poco más específico, podemos cortar y pegar un enlace de los documentos que estamos utilizando dentro de nuestra clase y decirle: de acuerdo, con base en este documento, pegamos el link, desarrolla el tema 1.1, introducción a la administración de empresas. Y comienza a crear ese documento con base en el que nosotros hemos elegido. De esta manera podemos hacer apuntes, se obtiene una suerte de apuntes parafraseados de los documentos que nosotros estamos eligiendo. Ahora, debemos darle nuestro enfoque. Si, por ejemplo, dentro de lo que estamos haciendo queremos ocupar otras herramientas, pegamos el enlace del documento base y también de otra herramienta que estemos utilizando. No sé, si estamos hablando de cálculo diferencial y quieren usar MATLAB, pues peguen 2 enlaces, uno sobre los apuntes de cálculo diferencial y otro, perdón, que hable sobre un manual de cómo utilizar MATLAB. Y con base en eso, el chat tiene suficiente información para crear nuevo material original. Una herramienta más serían las entrevistas simuladas. Hace un momento, en uno de los prompts, dije, le pedí al chat: compórtate como ingeniero en electrónica, pero podemos ser un poco más específicos aún y decirle el nombre del personaje con el que queremos interactuar. Y claro que sí. En este caso invitamos a Albert Einstein para entrevistarlo. Le decimos al chat: compórtate como Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad. Eso lo agregué, creo que no necesita presentación, él sabe quién es. En una entrevista con los alumnos de la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él debe saber con quién va a interactuar. Ya soy Albert Einstein, pero ¿con quién voy a hablar? Ok, responde la siguiente pregunta: ¿cuál fue la inspiración detrás de tu desarrollo de la teoría de la relatividad especial? Y bueno, se presenta, agradece por estar en esta entrevista y la invitación a los chicos de la facultad y comienza a hablar sobre sus experiencias. Nuevamente, el chat GPT nos va a hablar únicamente sobre lo que tiene en su base de datos, de acuerdo al entrenamiento que ha recibido. Si queremos ser más específicos y tenemos una de las obras de Albert Einstein, en especial, podemos pegar, claro, esto solo se puede hacer con la versión de paga y utilizando un plugin. Pegamos el enlace y le pedimos que analice ese texto con base en este texto y ya después agregamos: compórtate como Albert Einstein, y terminamos repetimos esta misma pregunta, pero ya lo estamos alimentando. Recuerden, una cosa son los datos que ya recibió y otra cuando queremos ser muy específicos, podemos agregar la fuente. Una aplicación más que encontramos es la creación de una rúbrica de evaluación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Le decimos: escribe los objetivos educativos de la siguiente actividad, usando ChatGPT 4 como
usando el chat GPT-4 para una entrevista simulada de Albert Einstein con los alumnos de la licenciatura en física. Esta rúbrica de evaluación es para evaluar la actividad de la entrevista simulada. Es decir, también podemos pedirle que nos haga una rúbrica para que mientras nuestros estudiantes están entrevistando a Albert Einstein dentro del salón de clases, vamos calificando el desempeño. Y bueno, decimos, con base en esos objetivos, los objetivos que nos dio, primero le pedimos cuáles son los objetivos educativos de la actividad. Aquí, por ejemplo, el chat nos dice que esta actividad de entrevistar a Albert Einstein tiene los siguientes objetivos educativos: desarrollar las habilidades de investigación, desarrollar la comunicación oral y estimular el pensamiento crítico. Y le pregunto nuevamente, con base en estos objetivos que me acabas de decir, genera una forma de evaluación del aprendizaje de los alumnos al realizar esta actividad. Y me muestra de inmediato estos. Muestra los 3 aspectos y le asigna, bueno, hay más puntos hasta sumar 100, un total de 100, pero le asigna una puntuación a cada uno de los aspectos para la rúbrica de evaluación. Aquí no me parece muy clara, por lo que debo echar mano de otra herramienta. He estado mencionando que algunas cosas se pueden hacer con la versión de paga de ChatGPT 4, pero lo que hemos visto hasta ahorita ha sido con la versión gratuita. Hay una manera de acceder sin tener que pagar la licencia, y es con Microsoft Bing. En Microsoft Bing accedemos en bing.com y en la parte superior vemos un icono de color azul, un globito de texto que dice chat. Damos clic ahí y se va a abrir el chat GPT dentro de Bing. Y es la versión 4, la versión full. Claro que tiene ciertas limitaciones de la cantidad de palabras y de preguntas que se pueden hacer dentro del mismo hilo de la conversación. El límite son 5. Solo 5 preguntas dentro de una misma conversación. Bien. Y le pregunto lo mismo. Escriben los objetivos educativos de la siguiente actividad. Usando ChatGPT 4 en una entrevista simulada a Albert Einstein con los alumnos de la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es decir, le estoy haciendo a Bing la misma pregunta que le hice al chat original. Pero como Bing se conecta a Internet y echa mano de varios documentos de acuerdo a lo que le pregunté, no necesito el plugin ni buscar mis materiales, pues Bing lo hace por mí. Y aquí me plantea 4 puntos: fomentar el pensamiento crítico, desarrollar habilidades de investigación, mejorar habilidades de comunicación oral y fomentar el interés en la física y la ciencia. Me presenta 4 puntos y en la parte inferior me presenta los documentos que tomo como base para darme esa respuesta. Es decir, a lo que nos ayuda en clase es a analizar ciertos contenidos. Ahora, nuestra responsabilidad como docentes es revisar cada uno de esos documentos y ver si fueron útiles, si son válidos. ¿Y qué vemos? Damos clic a uno de esos documentos y encontramos que este documento está alojado en el sitio de educación del gobierno de Navarra, en España. Y nos habla sobre la entrevista con el alumnado, una herramienta educativa para el profesorado. Este documento sí es de corte educativo y tiene sustento la actividad de la que hablábamos, de entrevistar en vivo a Albert Einstein en tiempo real. Bien. Vamos a, nuevamente, seguimos revisando. Recuerden que primero le dije que cuáles son los objetivos de dicha entrevista.
y después le pedí que con base en esos objetivos generara una forma de evaluación, y la forma de evaluación que generó fue una rúbrica. En este caso, le hacemos la segunda pregunta también, pero esta vez a Bing. Estamos trabajando igual con ChatGPT 4, pero desde Bing. Con base en esos objetivos, genera una forma de evaluación y nuevamente nos muestra ciertos documentos. Perdón. Aquí, dentro de los documentos que nos ha dado, doy clic a otro donde dice Soyet FCA y me manda a Taller, Laboratorio de Evaluación Auténtica, por la maestra Karen Lisset Matías López, de la Coordinación de Educación a Distancia, de la Facultad de Contaduría. Es decir, este documento también tiene validez, es decir, es confiable. Así que podemos estar seguros que esta respuesta de ChatGPT tiene validez y estamos probando las fuentes, de dónde lo obtuvo. Aquí nos da mucha más claridad que el chat tradicional. El chat tradicional nos genera una respuesta, pero no nos dice de dónde fue obtenida. Y en el ámbito de inteligencia artificial es muy importante tener eso, la transparencia, de dónde se están obteniendo los datos. Bien. Y en la segunda pregunta, cuando le pido que genere una forma de evaluación, después de esa forma de evaluación, de que me la explica, le digo, elabora la rúbrica para evaluar la calidad de las preguntas de esta actividad. Y me comienza a generar la rúbrica y ya la presenta en el formato que nosotros conocemos tradicionalmente. Incluso tiene un icono de Microsoft Excel porque me da esa rúbrica y la puedo descargar a mi equipo. Y bueno, damos clic en el icono de Excel, lo descargamos y bueno, ya aquí le damos formato y se ve exactamente como las rúbricas que normalmente manejamos. Ahora, en todo momento, a pesar de que hemos verificado, como es nuestra obligación como docentes, hemos verificado que las fuentes sean fiables, las fuentes que utilizó para elaborar las respuestas, una vez que ya se elaboró la rúbrica, también tenemos que revisarla. Este es un aspecto muy importante. Por esa razón, debe quedarnos claro que el chat no va a reemplazar a ningún profesionista, porque siempre debe haber un experto que corrobore esta información. Ese es un mito muy generalizado también, de que el chat nos hace todo. No nos puede hacer todo, porque debemos saber interpretar los resultados, la salida que nos da el chat. Así que no es lo mismo lo que podría hacer un científico, por ejemplo, en el Instituto de Geofísica, que lo que podría hacer un docente que está especializado en alguna otra rama. No alcanzaríamos a entender qué es lo que estamos recibiendo y tampoco podríamos ir cambiando el contexto de nuestras respuestas hasta obtener la respuesta adecuada. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el chat GPT lo único que nos da es velocidad de procesar el trabajo de un experto, pero no lo reemplaza, no lo puede reemplazar. Simplemente nos ayuda a ganar tiempo, a elaborarlo con mayor rapidez. Pero el curado de datos, es decir, el elegir buenos documentos para alimentarlo, es responsabilidad nuestra. Y el analizar la salida también. Bien, aquí les muestro, cuando ya llegamos después de las 5 conversaciones, Bing nos manda un aviso. Esta conversación ha alcanzado su límite. Usa el botón escoba para borrar esto y chatear más. Simplemente tenemos que dar clic en el botón que se encuentra aquí en la parte inferior, el botón azul que dice Nuevo tema. Y lo que hace es limpiar la memoria y comenzamos a trabajar nuevamente. Ahora, algo muy recomendable que debemos hacer todos los docentes es nuestro banco de prompts. Recuerden, al inicio dijimos, el prompt, es decir, lo que le escribimos al ChatGPT,
para comenzar a trabajar con él es lo que determinará la calidad de nuestros datos. Entonces, siempre que se obtengan los mejores resultados, debemos ir guardando esos prompts, por ejemplo, en una hoja de Word y tener nuestro banco de prompts para saber cuáles son las mejores estructuras que he tenido que me han generado los mejores resultados. Bien, voy a mencionar una última utilidad que podría tener dentro de educación y es el de aprender a programar. Recordemos nuevamente, nosotros estamos enseñándole en clase, por ejemplo, al estudiante cómo se estructura, cuáles son las instrucciones, cuál es la naturaleza o utilidad de tal código de programación. Y el chat únicamente nos va a ayudar para que él practique. Por ejemplo, en este prompt, compórtate como experto en informática. Comienzo a darle el contexto. Crea un código en Python para ser ejecutado en un cuaderno Jupyter. Ahí ya le estoy mostrando la salida. Que sea capaz de leer archivos en XLS y CSV. Esos son los detalles. Debe tener un botón para que al dar clic en él se abra una ventana de navegación para buscar el archivo dentro del equipo. Nuevamente, le agregué más detalles. Recuerden que entre más específicos sean, obtendrán mejores resultados. Ahora, un dato importante. He visto prompts muy largos. No es necesario que sean tan laboriosos si usamos tecnicismos. Obviamente, una vez que le hemos dado el contexto, el ChatGPT sí entenderá dichos tecnicismos. Por eso podemos acortar el tamaño de nuestro prompt. Y bueno, aquí ya le dimos los datos suficientes para empezar a crear el programa. Y en la salida que genera, recuerden que siempre nos pone, por ejemplo, cuando se trata de este tipo de documentos, o también, por ejemplo, cuando genera poesía, nos da la opción de copiar el texto o copiar el código para simplemente pasarlo y pegarlo. Y bueno, aquí vemos ya la vista amplia del el código que ha generado. Y aquí vemos la salida, cuando ya lo pegué en un cuaderno Jupyter. ¿Y qué ganamos con esto? Estamos ganando tiempo valioso porque el estudiante no necesita estar consultando varios manuales de programación para saber instrucción por instrucción. Repito, lo que hacemos con a lo que nos ayuda el chat es a ganar tiempo, aumentar la velocidad en que hacemos nuestro trabajo y a mejorar nuestra curva de aprendizaje, es decir, la cantidad de tiempo que tardamos en adquirir un nuevo conocimiento. Y bueno, les decía, aquí lo que está haciendo es mostrarle al alumno cómo se hacen las cosas. Ahora, el alumno toma el código y lo pega en el cuaderno y lo ejecuta. Y de repente ve, me mandó un error, no sale lo que yo esperaba. Entonces, copio el error del cuaderno Jupyter y otra vez lo pego en el chat y le muestro. Con base en el código que me proporcionaste, lo pegué en el cuaderno Jupyter y me marca el siguiente error. Entonces el chat comienza a reestructurar y nos dice, una disculpa, debemos cambiar lo siguiente. Y nos muestra en qué línea debemos cambiar el código o incluso nos lo vuelve a enviar. Entonces tomamos y otra vez probamos. Y a través de este ensayo y error, el estudiante va aprendiendo porque incluso le va diciendo cuál fue el error, cuál fue la equivocación. Nos dice que estaba trabajando en una versión anterior, que omitimos hacer tal cosa, que primero se ejecuta tal línea y después la siguiente, que no corten ni peguen completo el código, etc.
Entonces comienza a enseñarle a trabajar. Y algo que debemos tener en cuenta, hace rato decíamos, la tutoría, que podíamos permitirle al estudiante que sacara su móvil o usara su computadora en clase y va siguiendo la clase y va consultando también al chat. Cuando hace tareas en casa, la utilidad del chat es cuando ya le enseñamos al estudiante, le pusimos las reglas del juego y le dijimos, ¿sabes qué? En mi clase sí vas a poder usar el chat GPT. Vamos a aclarar cuáles son los prompts que puedes utilizar. El estudiante va a poder hacer tarea en casa o va a poder practicar y es como si tuviera un profesor particular de esa materia. Y veámoslo así, con costo-beneficio. Una licencia mensual del ChatGPT 4 cuesta, me parece que $20, alrededor de 400 pesos. Un maestro particular de informática o de cualquier materia nos cobra más o menos eso en una sesión. Entonces, la ventaja que obtenemos al usar este tipo de herramientas es enorme porque podemos estar practicando, tener las 24 horas del día a mi disposición al experto que me va a estar enseñando y puedo hacer otra actividad, continúo con mi vida normal en casa, regreso y sigo trabajando. Es algo que no podremos hacer con una persona real, porque no puede estar a nuestra disposición un experto las 24 horas. Ahora, algo importante, cuando, cuando hacemos nuestro encuadre de la materia, cuando presentamos las reglas del juego al estudiante, cómo vamos a trabajar, cuál va a ser el producto de aprendizaje que vamos a generar, cómo se va a calificar. Debemos incluir ya en clase también esto. Debemos poner dentro de las reglas que sí vamos a trabajar con ChatGPT, pero debemos aclarar cuáles son los tipos de usos que vamos a darle, en qué actividad sí vamos a ocuparla, ya sea en clase o al hacer tareas, y cuáles son los prompts que fueron exitosos para mí como docente y te invito a utilizarlos. Ya el estudiante nos compartirá en clase también con cuáles prompts le fueron de mayor utilidad para generar nuevos contenidos de nuestra materia. Pero sí es importante que ya se incluya dentro de las reglas de clase. Al igual que hace algunos años estábamos discutiendo si permitíamos o no el uso de teléfonos celulares o el uso de aplicaciones, por ejemplo, en cálculo diferencial, que ya teníamos Symbolab y que el alumno podía sacar el teléfono celular, tomarle una fotografía a las ecuaciones y salían resueltas paso a paso. Y había docentes que se volvían locos y decían, es que eso no sirve, no van a aprender nada. Sí sirve, porque van a ver los pasos a seguir y tienen que comenzar a practicar entre ellos. O pueden intentarlo y después compararlo con lo que hizo la aplicación. En este caso va a ser lo mismo. El estudiante puede escribir un ensayo en Word y probarse a sí mismo pegándolo y pidiéndole al chat que haga las correcciones y nos puede mostrar como producto de evaluación el ensayo que hizo, las correcciones que le dio el chat y cómo lo mejoró después de esas indicaciones que el chat le ha dado. Es decir, lo que acabamos de ver ahora no es algo que debamos ocultar a nuestros estudiantes. Lo que acabamos de compartir en esta plática de hoy es algo que sí debemos dialogar porque es una realidad y ya está dentro de todas nuestras instituciones. Y no nos pidieron permiso los alumnos para comenzar a utilizarlo. Ya lo están utilizando. Y la situación es que los docentes debemos practicar mucho, porque recuerden que aunque estemos asistiendo a muchos talleres sobre el uso del ChatGPT, no se compara con lo que podemos hacer cada uno de nosotros al estar practicando. Tenemos que practicar. Y les decía, nuevamente, tenemos que estar haciendo nuestro banco de prompts
para saber cuáles son los que han resultado más adecuados a mi estilo de enseñanza y a la materia que yo imparto, porque incluso entre docentes de la misma materia no trabajan de la misma forma, tiene cada uno su estilo. También otra cosa que se puede hacer con el chat, hablábamos de qué tan personalizada podía ser la enseñanza al inicio. Contenido educativo personalizado. Podemos decirle que prepare material para los alumnos, la actividad para alumnos que son kinestésicos, para los que son muy visuales, para los que son auditivos. Y el chat nos va a hacer recomendaciones de cómo se debe trabajar con cada uno de ellos. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, aplicamos un pequeño test en clase para saber cuáles son los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y después aplicamos las distintas formas de evaluación de acuerdo a lo que nos sugiera ChatGPT. Y bueno, les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Esta plática estaba programada para 50 minutos y los invito a llenar el cuestionario que nos compartieron desde la coordinación para que se pueda emitir nuestro diploma de participación. Entonces, no olviden llenarlo. Ya está aquí en el chat del Zoom. Y, perdón, quisiera mencionar algo que estaba pasando por alto. También una herramienta maravillosa que nos brinda ChatGPT es el aprendizaje de idiomas. Si ustedes participan en un grupo de conversación, por ejemplo en inglés, ya cuenta con esa herramienta el Zoom, la de ir transcribiendo en tiempo real, y en el panel de administradores también tiene ahí para que se active la transcripción en tiempo real. Es decir, cuando está hablándonos en inglés alguien en el grupo, podemos ir por primera vez, vaya, parece un sueño hecho realidad, ¿no? Nos van saliendo los subtítulos y podemos mejorar nuestro listening de esa manera. Es increíble, ¿no? Que no, todos tenemos algún compañero que habla tan rápido que quisiéramos que tuviera subtítulos. Pues bueno, esto ya es una realidad, ¿no? Esa es una herramienta que no ha sido muy aprovechada en la enseñanza de idiomas y en el futuro nos va a servir de mucho. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo y les agradezco muchísimo por haber estado aquí en este horario. Sabemos que varios de ustedes están ocupados y nos acompañaron. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Emilio, gracias a nuestro público. Y bueno, efectivamente hay un cuestionario para que los participantes lo puedan llenar y así poder contar con una constancia de asistencia, pero también les pedimos su participación. Si tienen alguna consulta, algún comentario, por favor háganoslo saber. Tengo aquí inmediatamente una que es de Face y dice Works DS. ¿Cómo evitar que esta tecnología no se use indiscriminadamente para solo copiar y pegar, del cual sabemos que muchos estudiantes la utilizan alterando la estructura para que se muestre como una opinión propia y no que fue hecha por ellos o con una base de inteligencia artificial? Adelante, doctor. Bueno, una manera sería que se le pida al estudiante escribir su ensayo y pegarlo en el prompt de ChatGPT. Ellos conocen muy bien herramientas para grabar la pantalla y que graben esta actividad y nos la compartan. Es decir, debemos abrirnos, o sea, de permitirles que estén utilizando en clase el ChatGPT o en casa, pero que graben cómo lo utilizaron. Y así sabremos que sí, necesariamente lo alimentaron ellos escribiéndolo, porque si hacen trampa y lo pegan, vaya, va a salir desde cero
un documento que no corresponde al estudiante. Nosotros conocemos el vocabulario que tienen nuestros estudiantes y de entrada sabríamos que no lo hizo él. Ahora, debemos evaluar eso, cómo se está elaborando el documento. Eh, Algunos tenemos, por ejemplo, en la manera de evaluar un ensayo que dejamos para el fin de mes. Entonces, lo que podemos hacer es en nuestras clases regulares ir revisando el avance. Así nos daremos cuenta cómo fue cambiando el documento con las recomendaciones que le hicimos y no pedir un documento justo ese día, sino poner en nuestra rúbrica de evaluación la revisión de los avances, de cómo fuimos estructurando. Por ejemplo, decirle, hoy vamos a escribir cierta parte de este ensayo. ¿Con qué características? Con estas. Y comenzamos a ver cómo trabajan en clase los alumnos. O vemos cómo hizo la tarea, pero vamos revisando en grupo y vamos ayudándole a mejorarlo. A lo que voy es que si ustedes, si lo que hacemos es ir construyendo día con día ese documento, o sea, semana con semana, nos daremos cuenta que sí lo hizo el estudiante, efectivamente, porque es un documento del que incluso puede hablarnos. Y aquí hay que aprovechar algo. Hace años, cuando, bueno, cuando impartíamos inglés en secundaria, sabíamos que los estudiantes iban a hacer trampa, iban a traer un acordeón al salón de clases. Así que lo que hicimos fue pedirles que trajeran el acordeón. Era el derecho a examen. Eso les extrañó mucho, pero les gustó, se les hizo divertida la actividad. Lo que no se dan cuenta es que al hacer el acordeón están repasando, están estudiando. Y un alumno que no llevaba el acordeón, pues obviamente ni siquiera había tocado los apuntes. Algo similar debemos hacer con ChatGPT. Debemos pedirles que hagan trampa, que lo utilicen y al darse cuenta les pedimos que anoten cuáles fueron las recomendaciones que le hizo o los cambios que le hizo el ChatGPT. Les va a emocionar. Va a ser lo mismo que el acordeón y nos van a mostrar cuáles fueron los cambios. Incluso vamos a evitar esto de lo que hablábamos hace un momento. Algunos alumnos tienen cierta aversión a ciertas materias porque toda la vida han dicho, no soy bueno para eso, me he quedado atrás porque no lo entiendo. Y si pregunto algo muy básico, pues no se va a regresar el docente porque atrasa al resto del grupo. Entonces, debemos pedirle eso, que escriban un documento. Y otra cosa también, pocos docentes hacen la revisión de un documento en tiempo real, es decir, delante de todo el grupo. También nosotros debemos participar de esa manera, estar revisando y haciéndole las recomendaciones ahí mismo. Si no queremos que hagan trampa nuestros estudiantes, debemos mostrarles cómo se hace. Porque si también nosotros decimos, envíamelo, te lo reviso y después te mando la retroalimentación, ¿no será que estamos haciendo trampa nosotros para hacer la revisión? No, debemos hacerlo en tiempo real y al mismo tiempo estamos repasando. El resto de alumnos ven cómo revisamos ese documento y van aprendiendo de la retroalimentación que hacemos a cada uno. Por ejemplo, poner en el proyector, en el salón de clases, el documento de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros estudiantes, e irlo revisando. Y eso aporta mucho a la clase. Y finalmente, ¿cómo saber que no hicieron trampa y lo hizo ChatGPT? Pues vamos a tomar un documento base para nuestra clase, un documento, un libro de texto, digamos. Por ejemplo, en física, vamos a ocupar el de Tippens, física de Tippens. Y sabemos qué es lo que contiene el libro de ese autor. Por ejemplo, la clase de ejemplos que trae ahí, que son distintos a los de algunos otros libros. No sé si me explico, pero por ejemplo en matemáticas es distinto lo que trae
en cálculo diferencial, ya sabemos que el conocimiento es universal y siempre es el mismo, pero la manera en que se imparte o los ejemplos que trae y el resultado que nos dará, la salida que nos dará el ChatGPT es distinto. Entonces, para quien ya conoce bien su libro de texto de cabecera, encárguelo con base en eso y díganle al estudiante, vas a elaborar tal cosa basándote en este texto y vas a usar el ChatGPT. ¿A qué voy con esto? Permítanles que hagan trampa, que usen el ChatGPT para elaborarlo, pero al hacer trampa, al elaborar el prompt, tienen que usar tecnicismos, tienen que usar la terminología. Y necesariamente para usarla, para crear un prompt y hacer trampa según él, está estudiando, porque tiene que saber qué es lo que le va a preguntar al chat. Volvemos a lo mismo, si no va a generar una alucinación. Desde ahí se van a dar cuenta ustedes. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos hace un momento de cuando pregunta el alumno sobre... perdón, aquí. Cuando pregunta el alumno sobre cantidades eléctricas fundamentales, ahí tiene que leer un poco al respecto para ir sacando. Debemos idear una actividad en la que el estudiante utilice varios de los tecnicismos que vimos en clase. Mediante esa actividad, se verá obligado a leer de qué se trata cada uno de los tecnicismos o irle preguntando al chat de qué se trata. Y ya una vez que aprendió sobre los tecnicismos, pues ya puede hacer su ensayo de trampa. Pero él ya creó un prompt y ya estudió. Y se van a dar cuenta ustedes, si no estudió, porque va a generarles esto, una alucinación, que nos va a decir que significa calidad de datos, data quality, DQ significa eso. Y se van a dar cuenta, van a decir, ni siquiera lo leíste, ¿verdad? No leíste lo que te generó. Que ha ocurrido, ¿no? Los estudiantes incluso cortan y pegan y al final se ve que dice, si tienes otra pregunta, estoy a tus órdenes. Dice, por lo menos borra esa parte, ¿no? Ya. Le damos continuidad entonces a las preguntas, doctor. Dice, Adelante. recursos humanos, geotermia. ¿Qué tan recomendable es apoyarnos en ChatGPT para diseñar actividades para la educación básica? En el caso de la... solo, creo que esta es otra pregunta. Adelante. Bien, en educación básica podemos personalizarlo. Por ejemplo, hay que preguntar, esta pregunta se la hacemos primero a los niños en el salón de clase. ¿Cuáles son los personajes, las caricaturas que están viendo actualmente? Las novelas para niños, los programas de YouTube, los YouTubers. Y le pedimos al chat que elabore una actividad con base en eso. Por ejemplo, no sé, cuando estamos enseñando quebrados y le pedimos que nos haga una actividad basada en, no sé si en tercero de primaria todavía ven a Paw Patrol o alguna de esas caricaturas y la personaliza. O sea, nos dice, por ejemplo, permítanme compartir pantalla, voy a intentar algo. Bueno, vamos a ver, elabora una actividad para el aprendizaje de quebrados. Ah, compórtate como docente de matemáticas. Elabora una actividad para el aprendizaje de quebrados. Utiliza como ejemplo los personajes de Pokémon. No sé si esté de moda. La verdad, estoy fuera de... Ok, y habla sobre las pokefracciones. Nos dice, materiales a utilizar, imágenes de Pokémon, papel y lápices para cada estudiante, pizarra o papelógrafo.
nos muestra la introducción, la actividad detonadora, explicación, práctica, aplicación y discusión. Y luego aquí, por ejemplo, dice, pide a los estudiantes que dibujen líneas divisorias en sus Pokémon. Perdón, sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, para representar fracciones. Por ejemplo, podrían dividir a Charmander en 3 partes iguales y sombrear 2 de esas partes para representar 2/3 del Pokémon. Entonces, sí es recomendable. Debemos hacer actividades que sean llamativas para los niños. Y como siempre, lo que decíamos hace un momento, nosotros somos los expertos que debemos revisar si esta actividad sí será provechosa para el estudiante, es decir, si finalmente sí eh, genera un aprendizaje. Lo sabemos por nuestra experiencia en el salón de clase, pero sí, gracias. es muy recomendable. Y también permitirle a los niños que jueguen con el ChatGPT. Hay que dejar algo claro, ¿eh? Como cuando se introdujeron las tablets. ¿Recuerdan un programa del gobierno federal hace muchos años que repartieron tablets por todos lados? Hubo en las normales del país, hubieron reuniones para enseñar a los docentes a utilizar las tablets. Y a su vez los docentes cometieron un grave error. Querían enseñarle a los niños a usar las tablets. Los niños ya sabían usar las tablets. Los que tenían que aprender eran los docentes, aprender de los niños. Créanme que si dejamos, claro, con supervisión e ir enseñando cómo hacerlo correctamente, los niños nos pueden enseñar muchas cosas de lo que han logrado generar con esas herramientas. Por eso sí es importante. A los niños de básica, con mayor razón, porque tienen mucho dominio de las tecnologías. Lo manejan mejor que nosotros. Vaya, algunos de nosotros que lo hemos estudiado desde el ámbito de educación, no podemos hacer las cosas que ellos hacen. Para ellos ya es algo implícito. Entonces, sí o sí debemos dejar que se utilice también en educación básica. Gracias, doctor. Tenemos un tiempo limitado, todavía tenemos varias preguntas. Dice, en el caso de las herramientas del buscador de Microsoft, ¿no corren riesgo nuestros datos? ¿Y cómo funciona la cuestión de la seguridad cibernética? Ok. No, ahí sí corren totalmente riesgo. Incluso en el chat de paga, si ustedes usan la opción de guardar, nuestros datos se van a la base de datos de ChatGPT. Por eso lo especifican. No es recomendable usar nuestros datos personales. Ocupen datos ficticios siempre. Nada de datos personales. Por ejemplo, cuando están programando cuando usan código de programación, obviamente no deben usar los datos de acceso a un servidor. Eso no se debe compartir ahí porque después lo ocupará como ejemplo en otra actividad que genera el ChatGPT. Entonces nuestros datos personales no se utilizan. Gracias. Nos escribe Marisela Gómez y dice, ¿qué pasa si la escuela en donde trabajamos no cuenta con la infraestructura para trabajar el ChatGPT de forma sincrónica con los estudiantes? ¿Qué prácticas nos puede recomendar? Que utilicen el teléfono móvil porque la mayoría de instituciones pues no estarán equipadas, no tendrán aulas del futuro, por ejemplo, no, porque vaya, no tienen las condiciones ya sea económicas o la preparación para todo el equipo en general, para utilizarla. Lo que podemos hacer es eso, pedirle a nuestros estudiantes, bueno, ya saben ustedes, la clase de teléfonos que traen, insisto, mejores que los nuestros, este, tienen bastante capacidad y velocidad. Ellos pueden utilizar el chat junto con nosotros e ir compartiendo sus experiencias. Hay otra pregunta, dice, ¿qué es el aula invertida? Ok. El modelo de Flipped Class o aula invertida se trata simplemente de esto. En la tradicional, estudiamos dentro del salón y le pedimos al alumno que vaya a hacer tarea a casa.
en el aula invertida, le pedimos que estudie en casa y en el salón de clases nos ponemos a hacer tarea con él. Que, Tengo perdón, otras. por ejemplo, sería una manera de darnos cuenta que no están haciendo trampa, que hagan la tarea con nosotros en el salón de clases. Perdón, adelante. Sí, eso me parece un buen punto. Estás hablando también sobre cómo crear guías de estudio personalizada y me parece un buen punto, precisamente para repasar los datos y la información que comentas, ¿no? Y eso también podría ser como un principio también de ética, ¿no? Es decir, tener la información para repasarla, pero no para copiarla y realizar un trabajo, ¿no? Como decir, es mi trabajo y no lo es. Así Pero es. mi pregunta también es, ¿qué tantos problemas han habido respecto a la elaboración de tesis o documentos finales con este tipo de herramientas? Bueno, la elaboración de tesis está en sus inicios, el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, el uso de Atlas TI ya tiene incorporada inteligencia artificial. Algunas de las cosas que les estoy compartiendo sobre revisión de trabajos o Atlas TI son experiencias del doctor Flores Fuentes, que un compañero de aquí de la universidad que ha estado utilizando estas herramientas de esa manera. Este, y por ejemplo, está en sus principios. mm, Si el estudiante ocupa para hacer partes de la tesis el chat, volvemos a lo mismo. Necesita presentar eh, los documentos de donde extrajo la información, de donde citó las fuentes, y para ello tiene que investigar. Ahora, algo que se está utilizando, eh, bueno, que está utilizando el doctor Flores, y lo menciono porque, pues, se mencionaba aquí lo de las tesis, es que les pide el documento de donde lo extrajeron, o sea, forman como un catálogo y de ahí pide la cita. Ahora sí, con esta cita tiene que sacar sus propias palabras el estudiante, el resto del documento. Una vez que ya tenemos las fuentes que son fiables y fueron revisadas por el asesor de tesis, ya es mucho más confiable lo que empieza a parafrasear. Y créanme que ya después de que ya leyó eh, los artículos o los libros, él ya está en disposición de comenzar a generar contenido original. Pero está en sus inicios, ¿eh? En todas las instituciones esto del uso de inteligencia artificial y ya nos alcanzó, se tiene que comenzar a abrir también. Muchas gracias. Quería preguntar si nuestros compañeros del chat de Zoom tienen alguna pregunta para que por favor la hagan de manera directa al doctor Emilio. Sí, adelante, maestros que nos acompañan, ¿Todo está ¿no? bien? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Em, Aquí tengo otra pregunta. Dice, bueno, esto yo creo que ya lo dijiste, el precio de la versión de paga. Sí, está en los $20 y pues es necesario utilizar una tarjeta de débito o crédito. Pero les decía, para quienes no lo ocupen de manera tan activa, pues pueden utilizar un tiempo el chat GPT-4 en Bing. Pero claro, lo que puede hacer el de paga tiene muchísimas herramientas. Por ejemplo, el uso de plugins, sí es algo recomendable pagar la licencia por el uso de plugins, que ya tendremos después alguna otra charla y lo mostraremos en tiempo real. Bien, muchas gracias. Recuerden a nuestro público que está este, en disposición el formulario de la constancia para que la llenen y así poder enviarles las constancias de participación. Entonces, yo creo que hemos llegado a nuestro fin, no sin antes decirle y agradecerles a todo el público, a estudiantes, a maestros, a público en general, a nuestros visitantes aquí por la página del Zoom.
Muchas gracias por su participación y sobre todo a Emilio, que es una riqueza siempre compartir con él, conocer, aprender. Recordemos que eh, eh, esta plática estará grabada para aquellas personas que no han tenido tiempo suficiente de poder quedarse, pero está a disposición. Cualquier duda, por favor, déjenosla saber en Face o en correo electrónico para que el doctor Emilio pueda responder. Adelante entonces. Muchas gracias a nuestro personal de apoyo, a la ingeniera Lucila Cortina, que es la responsable de Unidad de Educación Continua, así como también a nuestro equipo, a la licenciada Mayela Gómez, a la licenciada Angélica Espinosa, que también forma parte del equipo de Educación Continua. Les agradezco muchísimo su atención, su participación. Un fuerte abrazo para todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias y gracias por la oportunidad. Buenas tardes.